Bienvenidos al 7º episodio de nuestro podcast Entre Fisios, creado por Clínicas Vitacer, Fisioterapia Integral. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que parece una receta de cocina, pero que en realidad requiere un ojo clínico súper fino, la rehabilitación postquirúrgica para una prótesis total de rodilla. Yo soy Diana Torres, fisioterapeuta en Clínicas Vitacer, y juntos desmenuzamos las fases del éxito para la rehabilitación de una prótesis total de rodilla. Y bueno, en fisioterapia no solo buscamos que el paciente camine, buscamos en realidad devolverle la calidad de vida que finalmente la artrosis le quitó, pero ojo, la cirugía es el 50%, el otro 50% es lo que hagamos nosotros junto con el paciente en el gimnasio terapéutico, porque la realidad es que la rehabilitación postquirúrgica del paciente que le colocaron su prótesis de rodilla se basa y gira en torno al ejercicio. Los puntos clave que nos darán la pauta inicial para el abordaje del paciente serán de entrada el manejo del dolor y de la inflamación, que juntos son el gran enemigo de la movilidad. Y como segundo punto, es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra rodilla tiene que lograr la extensión completa, así como la flexión aproximadamente los 80-90 grados. Más de eso pues será complicado por las mismas propiedades de la prótesis de rodilla. Ahora, en fisioterapia dividimos la intervención en fases y hablando de generalidades podríamos establecer 3 fases de recuperación para nuestros pacientes de prótesis de rodilla, siendo la fase 1 la fase hospitalaria temprana, que más o menos corresponde a una semana o 2 posteriores a la colocación de la prótesis, en donde los objetivos principales en cuanto a la fisioterapia, al abordaje fisioterapéutico, serán el control del edema, centrarnos en empezar a recuperar los rangos de movilidad, que dijimos que nuestro rango tope serán los 90 grados de flexión de rodilla y los 0 grados de extensión de rodilla, además de empezar a promover la marcha asistida. Cuando digo marcha asistida me refiero a que nuestro paciente se puede apoyar tanto de una andadera como de bastón. Para más seguridad, la andadera. Algunos tipos de ejercicio que realizamos en esta primer fase o fase temprana son ejercicios isométricos para el cuádriceps, algunos ejercicios que involucran bombeo de los músculos que apoyan a la movilidad del tobillo y deslizamientos de la rodilla promoviendo la flexoextensión sobre la misma cama del paciente, ¿no? Que el paciente esté acostado y esté tratando de llevar el talón hacia la dirección de la pompi y luego extender otra vez. Durante la fase 1 en fisioterapia, nosotros podemos intervenir apoyándonos de la electroterapia, la colocación de frío o bien contrastes, dependiendo del grado de inflamación que tenga nuestro paciente. También nos podemos apoyar de vendaje neuromuscular para promover el drenaje del edema, de la inflamación. Y también, claramente, podemos hacer uso de la implementación de movilizaciones pasivo-asistidas hacia nuestro paciente. Al final, en esta fase, que es la fase 1 o la fase temprana, nuestro paciente va a presentar kinesiofobia. Se enfrentó a un procedimiento muy complejo y es de esperarse que nuestro paciente tenga temor al movimiento, pero el hecho de que seamos una buena guía, tanto para el paciente como para los familiares, en cuanto a la orientación de que precisamente movernos es lo que necesitamos para sacarle provecho a la prótesis, será lo que marque el futuro del éxito del procedimiento quirúrgico. Un paciente mal informado en torno a sus capacidades del movimiento posterior a una intervención quirúrgica como esta nos puede condicionar ver en el futuro una persona confinada a estar en cama o sentada porque alguien le dijo que la colocación de la prótesis, en este caso de rodilla, pero también puede ser de cadera, implicaba ya no poder volverse a mover. Entonces, una vez que superamos eso, que ya empezamos a movernos un poco más, que entramos en marcha asistida y que empezamos el control del dolor postquirúrgico y del edema, ya llegando a la semana 3 podemos comenzar la fase 2 o la fase intermedia, la cual más o menos contemplaremos que va a tomarnos de la semana 3 a la 6 y es un momento o un periodo de tiempo en el que nuestros objetivos deben de ser ya de manera más específica lograr la independencia funcional de nuestro paciente, que nuestro paciente ya se siente, se pare, se desplace al baño, que se pueda desplazar
hacia su cocina, a lo mejor hacia el refri para tomar algún alimento y demás. Además, el fortalecimiento ya debe de ir un poco más en cadena abierta. Esto porque tenemos que promover el control motor de la extremidad, que ahora está pasando por un proceso en el cual debemos de reaprender situaciones relacionadas al equilibrio y la propiocepción, porque finalmente a nuestra rodilla ya le retiraron lo restante de unos meniscos muy lastimados, muy destruidos, el cartílago, que finalmente son estructuras que nos mandaban señales relacionadas a la posición de nuestra extremidad, ¿no? Y como ahora lo que tenemos es metal, o sea, la prótesis de rodilla está hecha de metal, tenemos que entrenar a los músculos para saber ahora cómo deben de reaccionar hacia las situaciones que condicionen desequilibrio. Entonces, en esta segunda fase o fase intermedia, ya debemos de estar viendo a nuestro paciente hacer sentadilla parcial y situaciones de equilibrio unipodal, como por ejemplo los famosos ejercicios de reeducación de la marcha, ¿no? Donde ponemos a nuestro paciente entre las barras paralelas, algunos conos y pues empezar a estimular ya los pasos que involucren más flexión de rodilla, apoyo de talón, etcétera, apoyo unipodal. Ahora bien, la fase 3 o la fase avanzada de la recuperación, que ya es posterior a la 7ª semana, tendrá como objetivos principales la reincorporación total a las actividades de la vida diaria del paciente y el trabajo de la fuerza máxima. En esta fase, hablando de ejercicios, por ejemplo, ya podemos poner a nuestro paciente a hacer caminata en terrenos irregulares, un poco de bicicleta fija, ejercicios con polainas de más peso y a lo mejor ejercicios ya más complejos de apoyo unipodal. Incluso situaciones en donde expongamos al paciente a desequilibrios, por ejemplo el uso de Bosu con apoyo de barra sueca, ejercicios con liga de resistencia, pero siempre claramente cuidando la integridad de nuestro paciente. No podemos obviar situaciones, no podemos permitirnos fallar en el proceso de la rehabilitación cuando el proceso quirúrgico salió perfectamente, ¿no? Por ejemplo, con nuestros pacientes debemos de tener mucho cuidado con los signos de trombosis venosa profunda, por ejemplo, o con posibles signos de infección de la herida quirúrgica. Y creo que con este punto, el de la herida quirúrgica, tocamos la famosa pregunta de ¿y cuándo debo de empezar a tomar mis terapias? Y en sí, la respuesta es bien sencilla. La fisioterapia empieza cuando se le retiran los puntos al paciente y no hay riesgo de que nuestra herida se contamine o que nuestro paciente presente dehiscencia de la herida. Entonces, una vez retirados los puntos, podemos comenzar los procesos de rehabilitación. Además, esto debe de ir precedido por la indicación de su cirujano ortopedista de que el paciente ya puede empezar. Ahora, hablando entre fisioterapeutas, colegas, sabemos que no podemos sacrificar la extensión de la rodilla para ganar flexión, porque una rodilla que no ha extendido al 100% es una rodilla que va a doler al caminar. Entonces, todo es importante, todo tiene un porqué, todo tiene un punto. Además, la educación del paciente será una pieza clave. Debemos de indicarle al paciente cómo sentarse, cómo dormir. Por ejemplo, la importancia de poner una almohada debajo de la rodilla para que la articulación tenga un descanso genuino. Y bueno, entonces resumiendo lo que hemos platicado, la fisioterapia posquirúrgica se puede dividir en 3 fases: la fase 1 o temprana, la fase 2 intermedia, la fase 3 avanzada, o dicho en otras palabras, la fase 1 es una fase de protección, la fase 2 es la fase de función y la fase 3 es la fase de carga. Recuerden que no podemos correr antes de aprender a caminar. Ahora, recordemos que esto no es un trabajo solitario. No somos los fisios contra el proceso de rehabilitación posterior a una cirugía de prótesis de rodilla. Recuerden que, como hemos venido platicando a lo largo de los episodios, somos un equipo. En este proceso también formamos parte del equipo multidisciplinario. Ya dijimos que lo empieza el médico cirujano ortopedista. Seguimos con médico rehabilitador, seguimos fisioterapia, pero también parte del proceso es nutrición. La nutrición en nuestro paciente va a ser crucial para una buena recuperación
En caso de que tengamos pacientes con obesidad o sobrepeso, bueno, pues genuinamente el control del peso será una pieza clave para la reeducación muscular y el buen control motor. Acuérdense que platicamos situaciones de propiocepción y equilibrio debido a la ausencia de estructuras que generaban señales nerviosas relacionadas a esto. Y sin duda alguna nuestros compañeros de psicología también tienen un papel fundamental en el manejo de estos pacientes. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos topado con pacientes que les genera tanto impacto la situación que están viviendo que ni siquiera se atreven a ver su herida quirúrgica, ¿no? Entonces también estos procesos pueden condicionar depresión y ansiedad en nuestros pacientes y resultará crucial generar una interconsulta a este servicio de manera oportuna. Y bueno, recuerden que los tratamientos no son recetas de cocina. Hablamos de generalidades que debemos de tomar en cuenta para poder formular un tratamiento fisioterapéutico, pero al final cada paciente es un caso en específico. Tendremos por ahí pacientes que cursaron con su cirugía de manera normal, lo esperado, sin complicaciones. Por ahí tendremos pacientes que a lo mejor vivieron alguna complicación. También por ahí debemos de tener en cuenta pacientes que tengan osteopenia o bien, ¿cuántos de nosotros no nos hemos topado con situaciones en donde el paciente que ya tiene colocada su prótesis de rodilla por X o Y razón sufre alguna caída o accidente automovilístico que le condiciona una fractura cercana a la zona de la prótesis, ¿no? Por ahí en el hospital ahí me acaba de llegar un paciente que le colocaron su prótesis de rodilla hace un año. Desafortunadamente hace un par de meses sufrió una caída en las escaleras de su domicilio y tuvo una fractura transversa supracondílea, ¿no? Muy cercana a la prótesis de rodilla, que condicionó que se le colocara una placa y algunos tornillos. Entonces todo eso debemos de tomarlo en cuenta a la hora de ver un paciente con prótesis total de rodilla. Y bueno, así de rápido llegamos nuevamente al final de otro episodio de aquí de nuestro podcast Entre Fisios. El día de hoy estuvieron conmigo, yo soy Diana Torres y creo que valdría la pena cerrar este episodio diciendo que esta cirugía no es una condena a no volver a movernos, sino lo contrario. Esta cirugía promueve el que continúes con tus actividades de la vida diaria, que te sigas moviendo. Claramente tendremos que tener algunos cuidados, pero no condiciona o te priva de volver a caminar. No se pierdan el siguiente episodio porque platicaremos algunas cuestiones sobre la fisioterapia en los procesos autoinmunes. Recuerden que aquí hablamos de cosas que no todos te saben explicar, pero que aquí se hablan claro porque estamos entre fisios. Los espero en consulta.